A ver, pensemos en algo que suena completamente ilógico. ¿Qué tal si para hacer algo perfectamente transparente, la solución fuera, de hecho, añadirle un contaminante? Parece una auténtica locura, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a desentrañar justamente esa idea, una que desafía toda intuición. El principio de que la claridad funcional no viene de la pureza absoluta, sino de una gestión increíblemente inteligente del ruido. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar. Lo normal es pensar que la claridad se logra eliminando todo lo que sobra, todo lo que estorba. Pero, ¿y si un elemento oscuro, algo que en principio parece ajeno, fuera la pieza clave para conseguir un orden y una transparencia que de otra forma serían imposibles? Ok, vamos a meternos de lleno en este concepto. Aquí se ve la distinción fundamental. Por un lado, tenemos la idea clásica de pureza. Quitar, quitar y quitar hasta que solo quede lo esencial. Y por otro, algo mucho más interesante, la claridad funcional. Ojo que aquí el juego cambia por completo. No se trata de eliminar el ruido, sino de domesticarlo, de convertirlo en una herramienta para construir un orden superior. Este será nuestro mapa del camino. Vamos a empezar con la paradójica física. Luego veremos cómo se manifiesta en la ciencia de materiales, con un ejemplo fascinante. Y al final daremos el salto para aplicarlo a algo tan abstracto como la lógica y el enfoque mental. Empecemos por el núcleo de la idea. La paradoja de la claridad nos dice que ese supuesto contaminante no es basura. Hay que verlo no como suciedad, sino más bien como el contrapeso exacto en una balanza de precisión. Es un elemento que se añade a propósito para lograr un equilibrio perfecto, para anular el desorden visual de un sistema. Y este es el punto que lo cambia todo. La claridad no es una propiedad interna de un objeto, no es algo estático, es un resultado. Es como una danza entre ese objeto y la luz que intenta pasar a través de él. Y es al optimizar esa interacción, esa interfaz, que pasamos de ver algo borroso a mirar a través de un cristal impecable. Ahora sí, vamos a aterrizar esto con un ejemplo físico que todos podemos imaginar. Pensemos en un líquido turbio, opaco, como agua con un poco de leche o harina. ¿Cómo podríamos hacerlo totalmente cristalino? La respuesta, curiosamente, está en entender el caos que hay a nivel microscópico. La turbidez, en el fondo, no es más que desorden. Son partículas pequeñísimas flotando, moviéndose al azar por la agitación térmica, que chocan con los rayos de luz y los disparan en 1.000 millones de direcciones. Es como una bola de discoteca microscópica y totalmente caótica. Y ese caos es precisamente lo que nuestros ojos perciben como opacidad. La primera idea que se nos viene a la mente podría ser usar calor. Calentar el líquido hace que las partículas se agrupen y caigan al fondo. Funciona, sí, limpia el líquido. Pero existe un método superior, la coacción. En lugar de simplemente inducir más caos para que luego se ordene, la coacción usa una fuerza externa, como presión o una agitación muy específica, para imponer el orden de forma activa, para forzar a las partículas a agruparse. Es un control mucho más deliberado, más directo y, francamente, mucho más potente. Y este proceso se refina en 2 pasos súper elegantes. Primero, la inversión coercitiva. Es como usar una red gigante para juntar todo el ruido, todas esas partículas, en un solo punto, dejando el resto del líquido limpio. Pero eso no es suficiente. Aún queda un pequeño reflejo molesto en la superficie. Y ahí entra el segundo paso, la cancelación activa. Se añade una partícula oscura, una especie de tinta especial, en la cantidad exacta para que absorba justo ese reflejo. Y ¡pum!, la superficie se vuelve invisible. El resultado, una transparencia casi perfecta. Bueno, ahora pasemos de un líquido teórico a uno de los materiales más increíbles que existen, el aerogel. Este caso de estudio es perfecto para ver cómo se aplica este principio de contaminación controlada en la más alta tecnología. Es que el aerogel es de otro mundo. Se le conoce como humo congelado. Y es tan, pero tan ligero que su estructura es prácticamente aire puro. Es un material que de verdad parece desafiar las leyes de la física. Y aquí está la gran pregunta. Si es casi todo aire, lo lógico sería que fuera transparente como el aire, ¿no es cierto? Pues no. El aerogel tiene una apariencia turbia, a menudo con un ligero tinte azulado, y la razón es la misma que vimos en el líquido, el ruido.
El ruido en el aerogel es la dispersión de la luz. Hay que imaginarlo como un laberinto a escala microscópica. Cuando la luz entra, empieza a chocar una y otra vez con las paredes de sílice y los pasillos de aire. Cada choque la desvía. Si multiplicamos eso por miles de millones de poros, la luz sale completamente desorientada. Y eso es lo que percibimos como una especie de nube visual. La solución es simplemente genial. Se introduce un agente de claridad, en este caso polvo de carbono, dentro de esos nanoporos. Pero, y esto es lo más importante de todo, el objetivo no es que las partículas de carbono queden flotando. Eso solo crearía más ruido. La meta es la inmovilización coercitiva, forzar a ese carbono a que se fije, a que se adhiera a la estructura, eliminando la diferencia de refracción que causaba el problema. ¿Y cómo se hace esto sin destruir la estructura que es súper frágil? Con un método de una elegancia espectacular. Primero, se crea un vacío dentro del material para que no haya ninguna resistencia. Luego, se libera un gas que funciona como un vehículo, llevando consigo las partículas de carbono. Al haber un vacío, el gas se precipita para llenarlo, arrastrando y depositando el carbono de una forma increíblemente uniforme y controlada. Es como si un pintor rociara una capa perfecta por dentro de cada poro. Y esta tabla lo resume todo de forma brillante. Antes, teníamos una dispersión de luz altísima, una apariencia azulada y una gran diferencia en el índice de refracción, el famoso delta N, que básicamente mide cuánto se desvía la luz. Después, al añadir el carbono de esta forma tan precisa, el ruido visual se cancela, la apariencia es súper transparente y esa diferencia de refracción se reduce a prácticamente cero. O sea, añadimos algo para crear la nada. Claridad pura. Y ahora viene el salto conceptual más fascinante de todos. Es posible aplicar este mismo principio de cancelación de ruido no solo a materiales, sino también a nuestros propios procesos mentales para pensar con mayor claridad. Esta cita es perfecta. A veces, detenernos a analizar cómo pensamos, lo que se llama pulir la lente, puede parecer una pérdida de tiempo. Pero es todo lo contrario, es una inversión. Al igual que con el aerogel, si calibramos nuestro proceso mental desde el principio, evitamos el gasto enorme de energía de tener que corregir una imagen distorsionada una y otra vez. Es que nuestro cerebro funciona de una forma muy parecida a un sistema físico. Una parte de nuestra energía se va en ruido. Las dudas, la búsqueda de validación, el sobreanálisis, todo eso es como el calor que desperdicia el motor, pura entropía. El resto de la energía es trabajo útil, la lógica, la resolución de problemas, la creatividad. La clave de la eficiencia mental, entonces, es minimizar ese ruido. Y aquí está la técnica definitiva. Es casi como un truco mental. La derivación a espacio nulo. Pensemos que el cerebro es un computador. Borrar activamente un archivo de información irrelevante consume recursos. ¿Cuál es una estrategia mucho mejor? Simplemente marcar ese archivo como ignorar. El dato sigue ahí, pero nuestro procesador central, nuestro foco, ya no lo ve. No se lucha contra la distracción, se la vuelve invisible para nuestro sistema operativo. Y esto tiene aplicaciones prácticas que podemos empezar a usar ya mismo. En una conversación, en lugar de perdernos en los rellenos o las formalidades, podemos aprender a filtrar y a enfocarnos solo en el mensaje central. En un proyecto, en vez de borrar versiones antiguas y perder ese historial, simplemente las etiquetamos como inactivas. Y en nuestro razonamiento, podemos construir una especie de escudo mental para impedir que datos irrelevantes contaminen el proceso lógico. Así que, al final, la gran lección es esta. Es imposible escapar del caos y del ruido, ya sea en un fluido, en un material de alta tecnología o en nuestra propia mente. Pero lo que sí podemos hacer es diseñar sistemas inteligentes, filtros mentales y principios que lo neutralicen, que le quiten su poder para distraernos, dejando solo lo que importa, la claridad. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En nuestros sistemas de trabajo, de aprendizaje, en la vida misma, ¿cuál podría ser esa partícula oscura, ese principio simple pero increíblemente poderoso que podríamos introducir para cancelar el ruido y enfocar toda nuestra energía en lo que de verdad importa?